La mañana del 17 de junio de 2011 amaneció con un aire caluroso en Pamplona, un pequeño municipio al norte del estado de Chihuahua, donde el polvo siempre parecía colarse por las rendijas de las casas y teñir de ocre los recuerdos. Alma Varela, de 27 años, caminaba rumbo a la parada del camión con su bolso cruzado y una sonrisa cansada. Había trabajado toda la noche en la clínica rural y, como cada viernes, planeaba ir a casa de su madre en Ciudad Juárez para pasar el fin de semana. Nunca llegó. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos ayuda mucho a seguir contando casos como este. La desaparición de Alma fue al principio un rumor, luego una alarma y finalmente una herida abierta en toda la región. Su hermana menor, Verónica, fue la primera en denunciarla oficialmente en la comandancia local. Los agentes tomaron su testimonio con desgano, anotando en una libreta su edad, su vestimenta, camisa blanca, jeans deslavados, mochila roja y las pocas pistas que existían. Una llamada perdida en su celular a las 7:42 de la mañana, justo antes de subir al autobús que nunca se supo si llegó a tomar. Pamplona, con sus calles de tierra partidas por las lluvias esporádicas y su plaza central rodeada de tiendas medio vacías, no era el tipo de lugar donde las cosas pasaban de improviso. Pero esa vez fue diferente. En cuestión de días, los vecinos comenzaron a hablar de camionetas sin placas vistas cerca de la carretera, de hombres que preguntaban por enfermeras del hospital, de un silencio pesado que empezó a cubrir a todo el pueblo como una manta gruesa. Verónica, que entonces tenía 22 años, se negó a aceptar la indiferencia de las autoridades. Fotocopió decenas de retratos de su hermana, los pegó en postes y paredes y viajó hasta Juárez para pedir ayuda a colectivos de búsqueda. Entre ellos conoció a Rosaura Jiménez, una mujer con los ojos claros y cansados que llevaba 5 años buscando a su hija desaparecida. Fue Rosaura quien le enseñó cómo moverse entre oficinas, cómo hablar con periodistas y, sobre todo, cómo seguir adelante aun cuando el desánimo la mordiera por dentro. Durante los primeros meses, Verónica y su madre recorrieron comisarías, hospitales y morgues. En la mayoría de los lugares, las recibían con silencios incómodos o frases repetidas. No hay novedades. Espere a que pasen 72 horas. Quizás se fue por voluntad propia. Aquellas palabras empezaron a erosionar la fe de ambas, pero no su amor. Cada madrugada, la madre de Alma dejaba una lámpara encendida en la ventana por si su hija encontraba el camino de regreso. Al cumplir un año de la desaparición, Pamplona había pasado de la incertidumbre al olvido. La familia Varela seguía organizando pequeñas marchas, acompañadas por unas cuantas vecinas solidarias. En una de esas caminatas, un reportero local, Miguel Ontiveros, se interesó en el caso. Acostumbrado a cubrir hechos políticos, decidió escribir una crónica sobre la historia de Alma. Fue ese artículo el que, sin que nadie lo supiera entonces, abriría una puerta más de una década después. A Miguel le impresionó la precisión con la que Verónica recordaba los detalles. La marca del reloj que su hermana llevaba puesto, la forma en que se despedía antes de subir al camión, el sonido de los perros ladrando aquella mañana. Lo que más lo conmovió fue una libreta que Alma había dejado en casa, un cuaderno médico donde anotaba casos complicados de la clínica, pero también pensamientos sueltos, pequeñas frases como «La vida se sostiene del hilo de la esperanza». Miguel publicó algunas de esas líneas como cierre de su crónica, sin imaginar el eco que tendrían. Pasaron los años. Verónica envejeció antes de tiempo. Rosaura murió en 2018 sin haber encontrado a su hija. Miguel se mudó a la Ciudad de México para trabajar en una revista de investigación.
La madre de Alma seguía encendiendo la lámpara cada noche, aunque ya casi no hablaba. Parecía que el caso se había perdido entre tantos otros en un país donde los nombres se amontonan en listas infinitas. Pero en 2024, todo cambió. En medio de una investigación internacional sobre tráfico de personas llevada a cabo por Interpol y la Fiscalía General, un fragmento de ADN femenino no identificado coincidió con una muestra mexicana tomada años atrás. El registro correspondía a un antiguo expediente de Chihuahua. El sistema arrojó un nombre: Alma Varela. Esa coincidencia revivió a los fantasmas dormidos. Miguel Ontiveros fue notificado por una fuente dentro de la fiscalía. Recordó de inmediato su vieja crónica y contactó a Verónica, que vivía ahora en Hermosillo. Ella escuchó la noticia en silencio, con una mezcla de temblor y deseo reprimido de esperanza. No entendía qué significaba aquello. Habían encontrado restos, o había una posibilidad de que su hermana estuviera viva. Los funcionarios no dieron detalles al principio, solo explicaron que el ADN había aparecido en una base de datos ligada a un operativo contra una red internacional de explotación laboral. Las muestras se habían recolectado en varios países. Una coincidencia con México resultó contundente. Se hablaba de un grupo de mujeres trasladadas a través de Centroamérica para trabajar en condiciones infrahumanas. Verónica viajó a la Ciudad de México para reunirse con personal de la Fiscalía. Allí, el investigador principal, el licenciado Morales, le mostró los documentos. Le explicaron que el rastro genético provenía de una prueba médica tomada en Guatemala 4 años atrás a una mujer que nunca fue identificada. Esa muestra, archivada en una investigación sobre trata, había sido ahora cruzada con los expedientes abiertos. El corazón de Verónica latía con fuerza mientras veía la fotografía borrosa del expediente. Una mujer de cabello más corto, con mirada cansada, flaca, pero con un gesto en los labios que le resultó familiar. No había certeza absoluta, pero dentro de ella algo se quebró. «Es Alma», susurró. La Fiscalía prometió realizar nuevas pericias. Se enviaron solicitudes internacionales, se rastrearon documentos migratorios y se preparó un viaje a Centroamérica. Mientras tanto, Miguel comenzó a documentar nuevamente el caso, ahora con una perspectiva global. Su reportaje empezó a circular en redes sociales y a captar atención internacional. Días después, un nuevo hallazgo estremeció a todos. En una finca abandonada en las afueras de Tapachula, Chiapas, donde antes operaba un taller clandestino vinculado a la red desarticulada, se localizaron objetos personales: ropa de enfermería, una credencial sanitaria mexicana y una libreta con apuntes médicos y pequeños dibujos. Entre las hojas, una nota desgastada decía: «Si alguien encuentra esto, dígale a mi madre que no dejé de luchar». La caligrafía era inconfundible. Verónica no pudo contener las lágrimas cuando vio la fotografía enviada por la policía. No era una prueba de vida, pero sí una huella profunda, una señal de que su hermana había existido más allá de aquella mañana de junio. Los meses siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Las autoridades mexicanas y guatemaltecas intercambiaron información, revisaron hospitales, refugios y viejos expedientes. Aunque nunca apareció un cuerpo ni una confirmación final, los investigadores lograron identificar a varias mujeres sobrevivientes que habían sido liberadas años atrás de la misma red. Una de ellas, originaria de Honduras, afirmó haber conocido a una enfermera mexicana a la que todos llamaban Luz. Recordaba que atendía a las demás con ternura y hablaba constantemente de regresar a Pamplona, un pueblito en Chihuahua. Esa declaración fue reconocida como la pieza final del rompecabezas. Alma
No fue encontrada viva, pero su historia sirvió para reabrir decenas de expedientes congelados y unir los esfuerzos de búsqueda a nivel continental. Verónica decidió continuar el trabajo de Rosaura y otras madres buscadoras, fundando una asociación que acompañaba a familias que enfrentaban desapariciones transnacionales. En 2025, durante una ceremonia discreta en Ciudad Juárez, el nombre de Alma Varela fue incluido en un monumento a las mujeres desaparecidas. Verónica, al depositar una flor blanca frente a la placa, dijo a los medios una frase sencilla: «Mi hermana no volvió, pero su voz sigue hablando en las que buscan». El caso se convirtió en símbolo de una generación perdida, de un país que había olvidado mirar hacia los márgenes donde tantas vidas se borraron sin rastro. Miguel, por su parte, publicó un libro que narraba toda la investigación, desde aquel primer artículo de 2012 hasta el hallazgo genético 13 años más tarde. Lo tituló El hilo invisible, en referencia a aquella nota en la libreta. Aunque muchos siguen preguntándose qué ocurrió exactamente entre 2011 y 2024, la verdad quizá descansa en algún lugar lejano, entre los caminos polvorientos que cruzan de México al sur del continente. Pero lo que aún permanece es la memoria, sostenida por quienes se niegan a que el olvido gane. La primera vez que el agente federal Héctor Morales oyó el nombre de Alma Varela fue en una carpeta gris que llegó a su escritorio una mañana de febrero de 2024. Había trabajado en la Fiscalía General de la República por casi 2 décadas, y en esos años había visto cientos de casos de desaparición. Pero aquel archivo, aparentemente un caso local de Chihuahua, venía acompañado de una alerta internacional, coincidencia genética confirmada por Interpol. Esa palabra, coincidencia, le cambió el pulso. Antes de seguir con esta historia, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria de casos como este. El expediente contenía fotografías borroneadas, cartas amarillentas, notas de prensa antiguas y un dato nuevo. Una muestra de ADN recabada en Guatemala coincidía con la base mexicana. Morales sabía que detrás de cada coincidencia había cientos de días perdidos y familiares que seguían esperando. Decidió reabrir el caso sin consultar a sus superiores. El informe original de 2011, firmado en Pamplona, detallaba la denuncia de la familia Varela por la desaparición de Alma, enfermera de una clínica local. Nada fuera de lo común a los ojos de la policía estatal. Una mujer joven que posiblemente se había marchado por voluntad propia. Morales había leído esa frase cientos de veces, siempre usada para cerrar investigaciones sin fondo. Reunió un pequeño equipo: la perito forense Nuria Gómez, el analista digital Roberto Soria y la agente de campo Miriam Landa, conocida por su trabajo en casos de trata. Comenzaron cruzando cada documento, desde los informes médicos hasta las crónicas periodísticas de Miguel Ontiveros. Fue Nuria quien notó una irregularidad. En el archivo original faltaban las muestras de cabello y sangre tomadas de la madre de Alma. Sin esa base genética, la coincidencia de Interpol no tendría sentido. Morales localizó la muestra faltante en el archivo biológico de Chihuahua, archivada bajo un código equivocado. Ese pequeño error administrativo, cometido más de una década atrás, pudo haber detenido la búsqueda de Alma para siempre. Era un reflejo del caos burocrático que corroía los sistemas forenses del país, donde las cajas con pruebas dormían bajo capas de polvo. Con la muestra recuperada, el equipo confirmó la autenticidad del vínculo genético. A partir de ahí, la investigación se dividió en 3 líneas: desaparición forzada, trata de personas y migración irregular. Miriam tomó la tercera, viajando hasta Tapachula, donde se habían hallado objetos personales ligados al caso. Morales, en cambio,
Se concentró en reconstruir los primeros días de 2011. Visitó Pamplona para hablar con quienes aún recordaban a Alma. Los vecinos le contaron versiones distintas. Algunos afirmaban que la vieron subir al autobús hacia Juárez. Otros decían que jamás llegó a la terminal. Las cámaras de ese trayecto ya no existían, destruidas cuando la empresa quebró en 2015. Solo quedaban los registros del chofer, un hombre llamado Lucio Hernández, desaparecido 3 semanas después del incidente. Roberto, desde la oficina central, rastreó números de teléfono antiguos y logró recuperar un mensaje borrado del celular de Alma, enviado la misma mañana de su desaparición. «Voy en camino». El mensaje nunca se entregó, pero la torre que lo emitió correspondía a un punto cercano a un retén militar improvisado en la carretera a Ciudad Juárez. Nadie había revisado esos reportes antes. Morales viajó al antiguo puesto militar. Encontró un registro de tránsito de vehículos para ese día. A las 7:45 de la mañana, una camioneta blanca sin placas fue detenida y liberada tras una llamada de un funcionario local. La descripción coincidía con los rumores de los habitantes de Pamplona. El paper trail comenzó a tomar forma. Miriam, desde Chiapas, envió nuevas pruebas. Fotografías de objetos encontrados en el taller clandestino y el testimonio de una mujer hondureña que afirmaba conocer a una enfermera mexicana. Morales solicitó una reunión virtual con ella. Cuando la sobreviviente habló, su voz temblaba, pero su descripción coincidía en cada detalle. La mujer llamada Luz guardaba una libreta médica, ayudaba a sanar heridas con materiales improvisados y mantenía la esperanza de que alguien la buscara. El agente sintió una mezcla de furia y compasión. Sabía que los casos de trata eran sumamente difíciles de probar, con redes que cruzaban países y cómplices oficiales. Reunió documentos, sellos fronterizos y registros de envíos de medicamentos falsificados donde aparecía un nombre recurrente: distribuidora Biomex, con sede en Tapachula. Creyó haber encontrado una punta real. Durante meses, el equipo trabajó en silencio, sin apoyo político, revisando archivos deteriorados y entrevistando a militares retirados. Uno de ellos, el subteniente Cornejo, aceptó hablar bajo anonimato. Confesó que en 2011 se ordenó permitir el paso a varios vehículos custodiados por una supuesta agencia de salud internacional. Cornejo aseguró que él mismo vio bajar a 2 mujeres vestidas con uniformes de enfermería. A partir de ahí, el hilo se tornó mucho más oscuro. Los investigadores descubrieron que esa agencia en realidad era una fachada de una red criminal dedicada a reclutar personal médico en zonas rurales, bajo falsas promesas de trabajo en el extranjero. Decenas de enfermeras de Oaxaca, Veracruz y Chihuahua habían desaparecido en circunstancias parecidas entre 2009 y 2012. Las rutas terrestre y marítima coincidían: Pamplona, Tapachula, Guatemala, Honduras. Cada hallazgo ensanchaba el caso. Los medios empezaron a presionar, sobre todo después de la publicación del nuevo reportaje de Ontiveros, quien reconstruyó la ruta de la investigación paso a paso. Cadenas internacionales destacaron que México podría tener uno de los mayores números de desaparecidas con vínculo comprobado con redes laborales. Las autoridades no pudieron seguir guardando silencio. En junio de 2024, tras obtener una orden judicial, Morales encabezó un operativo conjunto con agentes guatemaltecos en la finca abandonada donde se había hallado la libreta de Alma. Excavaron durante 3 días. Lo que encontraron fueron restos de pertenencias femeninas, sin cuerpos, pero con rastros de ADN que confirmaban la presencia de al menos 6 mujeres mexicanas. Entre los objetos hallaron fragmentos de identificación y material médico. Nuria procesó las muestras genéticas y corroboró que uno de los restos pertenecía
a Alma Varela. No era un cuerpo, pero sí una prueba forense irrefutable. Alma había estado allí. Por primera vez, el expediente tenía una verdad comprobable. En agosto, la Fiscalía Mexicana presentó oficialmente el caso ante la prensa. Morales compareció flanqueado por su equipo. Dijo: "Este hallazgo no es solo el cierre de un expediente, es el inicio de un compromiso para revisar todos los casos similares". Sin embargo, sabía que las verdaderas responsables seguían libres, protegidas por capas de impunidad. El impacto político fue inmediato. El Congreso solicitó una comisión binacional y la Secretaría de Gobernación reabrió investigaciones relacionadas con personal médico reclutado por organizaciones inexistentes. Pero más allá de los comunicados, Morales sentía una preocupación constante. Cada descubrimiento sobre Alma revelaba un entramado más grande, y con él, un país donde la justicia llegaba demasiado tarde. Verónica viajó a la Ciudad de México para agradecerle en persona. Le llevó una copia de la libreta recuperada, ahora restaurada, y una fotografía de Alma riendo, tomada semanas antes de su desaparición. Morales la observó y sintió que, a diferencia de muchos otros casos, ese expediente no debía cerrarse nunca. Era una advertencia. Con el tiempo, la investigación derivó en nuevas capturas. 3 exfuncionarios de salud, un empresario vinculado al transporte y un exagente federal. Todos participaban en la red que operaba bajo apariencia legal. Sin embargo, el juicio tardaría años. Morales, cansado y consciente de los límites del sistema, escribió en su informe final una frase que luego se incluiría en el archivo público. Cuando un país normaliza las desapariciones, el deber del investigador no es solo encontrar cuerpos, sino rescatar nombres. 30 días después, fue removido de su cargo y transferido a una oficina sin campo. Aquello confirmó su sospecha. Algunos expedientes nunca fueron pensados para resolverse, pero el trabajo del equipo, de Verónica y del periodista Ontiveros, ya había trascendido fronteras. En 2025, Interpol reconoció formalmente la cooperación mexicana por el caso de Alma Varela. Aunque la verdad final se perdió entre papeles clasificados, la investigación marcó un precedente. Cada rastro genético, cada libreta olvidada, cada error archivado podía, con tiempo y voluntad, devolverle nombre a una historia silenciada. Y en el muro de los desaparecidos, junto al nombre de Alma, Morales dejó una nota anónima escrita a mano. La encontramos, pero no la trajimos de vuelta. Que su huella guíe las que faltan. El día que Miguel Ontiveros vio su nombre en un documento judicial, supo que su vida se había cruzado para siempre con la historia de Alma Varela. Eran casi las 8 de la noche cuando le llegó un correo cifrado proveniente de la Fiscalía. Se autorizó acceso a las actas del caso Varela, uso periodístico controlado. Aquel permiso era un gesto inusual en un país donde la información forense se trataba como secreto de Estado. Desde su departamento en la colonia Roma, Miguel abrió la carpeta digital y repasó los informes de la investigación que Morales había liderado en silencio. Entre los documentos había detalles que nunca salieron a la luz. Declaraciones de militares, rutas de tráfico humano, nombres de funcionarios locales aún en activo. Supo de inmediato que tenía en sus manos algo delicado. Antes de continuar con esta historia, si te gusta este tipo de relatos basados en investigaciones reales, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Eso ayuda a que más personas conozcan estos casos. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en su ruido constante, Miguel decidió escribir. Ya no quería una crónica corta como la de 2012, sino una investigación completa, algo que desnudara el funcionamiento burocrático que había enterrado a Alma.
Pero también quería darle voz, que la gente entendiera quién era antes de desaparecer, no solo la víctima que el país recordaba como un número en la estadística. Comenzó releyendo sus viejas grabaciones. En una de ellas, Verónica decía: «Cuando desaparece alguien, no se lleva solo su cuerpo, arrastra la voluntad de quienes lo buscan». Esa frase le sirvió de punto de partida para el prólogo de su nuevo libro. Los meses siguientes fueron un torbellino de entrevistas, llamadas anónimas y revisiones de expedientes. Miguel se reunió con Morales, que había sido removido de su cargo tras la publicación de su informe final. El exagente lo recibió en un café discreto al sur de la ciudad, con una actitud cansada pero firme. «El sistema no quiere que este caso se recuerde por lo que realmente es», le dijo Morales, «no por una coincidencia de ADN, sino por la red que lo sostuvo». Miguel asentó sin tomar notas. Había aprendido a escuchar antes de escribir. Morales sacó de su carpeta un sobre con copias de documentos sellados. «Son privilegios de alguien que ya no tiene nada que perder». En esos papeles estaban los informes de la Interpol, en los que se mencionaban otros nombres femeninos asociados al mismo operativo. Al menos 12 mexicanas desaparecidas entre 2010 y 2012. Todas enfermeras, todas con historial laboral en clínicas rurales o centros comunitarios. Una estructura perfectamente diseñada para captarlas. Miguel contactó a colectivos de búsqueda, médicos rurales y asociaciones de enfermería. Descubrió patrones inquietantes, cartas de ofertas laborales extranjeras, folletos impresos con logos falsos, firmas repetidas de un mismo reclutador que nunca fue localizado. En el reportaje que preparaba, llamó a esa red el Corredor del Silencio. La publicación estaba prevista para finales de 2024, y desde que comenzaron las filtraciones, el periodista empezó a recibir advertencias. Un desconocido llamó una noche a su número personal. «No sigas con eso, Ontiveros», dijo una voz pausada. «No sabes con quién estás jugando». Miguel grabó la llamada y la envió a colegas de confianza, pero siguió adelante. Paralelamente, Verónica se convirtió en la cara visible de la organización civil Huellas del Norte. Viajaba por el país hablando sobre desapariciones transnacionales y la negligencia institucional. Su historia y la de Alma habían inspirado documentales, seminarios y hasta modificaciones legislativas menores sobre cooperación forense. Cuando el libro de Miguel, titulado El hilo invisible, se publicó en abril de 2025, las primeras semanas fueron un torbellino mediático. Los principales periódicos del país reprodujeron fragmentos y cadenas extranjeras solicitaron entrevistas. Lo que más conmovió al público fue el capítulo central, la recreación del operativo en Tapachula, basado en los archivos de Morales. Allí, el periodista describía los días de excavaciones, la tensión entre agencias y las primeras confirmaciones genéticas. Sin embargo, el éxito público vino acompañado de un silencio incómodo desde las instituciones. Ningún funcionario quiso hablar en cámara. Algunas dependencias amenazaron con retirar la licencia de publicación si seguía difundiendo material confidencial. Miguel entendió entonces que la verdad, por sí sola, no siempre bastaba para derrumbar la impunidad. En junio de 2025, decidió regresar a Pamplona, el punto donde todo había comenzado. El pueblo lucía diferente. La vieja parada del camión ahora era un terreno baldío y el hospital rural contaba con una placa en memoria del personal desaparecido en la última década. En la plaza, un grupo de estudiantes preparaba un mural con el rostro de Alma, trazado con tonos cálidos. Allí conoció a Lidia, una joven que estudiaba enfermería inspirada precisamente por su historia. Le dijo con una sonrisa tímida: «Ella representa lo que no deberían arrebatarnos». Miguel comprendió que más allá del dolor,
La memoria sí podía producir algo luminoso. Esa misma semana recibió nueva información. Una fuente anónima le reveló que 2 de los implicados en la red original habían sido liberados bajo fianza. Las reacciones en las familias de las víctimas fueron inmediatas. Verónica concedió una entrevista breve. Si la justicia no los alcanza, nosotros no vamos a detenernos. Miguel decidió escribir un epílogo añadido al libro, narrando la fragilidad de los avances legales y el peso emocional de 13 años de lucha. Al finalizarlo, escribió una frase sencilla. El ADN confirmó lo biológico, pero la memoria confirmó lo humano. Días antes del aniversario 14 de la desaparición de Alma, se organizó una ceremonia en Chihuahua. Asistieron activistas, periodistas, antiguos agentes y familiares de personas desaparecidas. Morales también apareció de forma discreta, a cierta distancia. Al terminar el acto, Miguel se acercó a él. ¿Cree que hicimos justicia?, preguntó. No, respondió el exagente encendiendo un cigarrillo. La justicia sería traerlas a casa. Lo nuestro es apenas la verdad, y eso, por ahora, debe bastar. Un silencio breve los envolvió, roto solo por el murmullo del viento seco del norte. En ese instante, Miguel comprendió que las historias como la de Alma no se cierran, solo cambian de manos. Pasados unos meses, su reportaje fue incluido en el archivo digital de casos emblemáticos de desaparición en América Latina. Y, en una decisión simbólica, la Universidad Local de Chihuahua nombró su biblioteca médica con el nombre de Alma Varela García. La historia se transformó en ejemplo académico de cómo una desaparición individual puede revelar estructuras transnacionales y fragilidades institucionales. Alma se convirtió en símbolo de un país herido, pero también de una verdad persistente. Su ADN no solo reabrió un caso, unió voces, reconstruyó redes de cooperación y, sobre todo, devolvió dignidad a nombres que se habían borrado del mapa. Y mientras Miguel caminaba una tarde por las calles polvorientas de Pamplona, detuvo su paso frente al mural y sonrió. Allí, entre las capas del color y el polvo, la mirada de Alma seguía fija en el horizonte, recordándole que la búsqueda nunca termina, solo cambia de forma.